Buenos días y bienvenidos a la ciudad de Santa Marta, que nos recibe con un sol maravilloso. Y aquí nos encontramos reunidos para llevar a cabo este 7º conversatorio nacional de la jurisdicción disciplinaria y la tercera rendición de cuentas de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Es un día muy importante. Hablemos de justicia es hablar de los problemas estructurales de la justicia. Y ese Hablemos de justicia lo vamos a abordar desde diferentes ópticas. Le vamos a dar oportunidad a los seccionales para que esbocen acá los problemas jurídicos, muchos de ellos en contradicción a los de la superioridad. Debemos asumir competencia y debemos hacerlo respetar como jueces constitucionales. Un decreto no puede estar por encima de la Constitución. A partir de hoy vamos a abordar varios problemas jurídicos, de tal manera que este es el escenario perfecto para que podamos hablar de justicia. Muchas gracias. ¿Qué significa que la rama judicial tenga una sala disciplinaria? Desde 1991 somos los encargados de administrar justicia en materia disciplinaria respecto a funcionarios judiciales y abogados, garantizando que la justicia de los colombianos marche a paso firme. Junto con nuestros 7 magistrados, conformamos un equipo de trabajo que vela por el respeto a los derechos de los ciudadanos por parte de quienes conforman la rama judicial. Día a día mejoramos nuestra labor porque somos un organismo autónomo que va a la vanguardia de la transformación. Hemos mejorado visual y tecnológicamente nuestra cara ante la ciudadanía. Hoy día, contamos con avances tecnológicos que permiten interacción con la comunidad en general, a través de nuestra página web y las redes sociales con que cuenta la sala. Estamos constantemente informando sobre las más importantes decisiones que emite la corporación, publicando estadísticas generales y de nuestros seccionales, generación de consultas de procesos y un sinnúmero de información importante para los colombianos. Continuamos aquí, comprometidos con Colombia. Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Disciplinamos la justicia. Pues le damos la bienvenida en este momento al doctor Pedro Alonso Sanabria Buitrago, el presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. De manera formal, quiero instalar la rendición de cuentas de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Cada uno de los honorables magistrados va a exponer un problema jurídico. La finalidad de la ley disciplinaria tiene como norte o presupuesto la prevención y buena marcha de la gestión pública, tal y como lo prevé el artículo 209 de la Carta Política, así como la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado, tal y como lo reza el artículo 229 de la misma Constitución Política. En relación con las conductas de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro, para el caso del estudio de la conducta de los abogados, quienes se constituyen en garantes del derecho superior de acceso a la administración de justicia. Pues así lo reza la Constitución Política al señalar en el 229, se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación del abogado. Muchísimas gracias. Para continuar con nuestro análisis y rendición de cuentas, quiero invitar a la representante de género de la rama judicial, a la doctora Magda Victoria Acosta Walteros. Nosotros ejercemos 2 funciones básicas. Conocemos de los procesos disciplinarios, pero además, a partir de lo dispuesto en la Ley 270, en el artículo 112, dirimimos los conflictos de competencia que ocurren entre las diferentes jurisdicciones, eso lo sabemos, y entre estas y las autoridades. Y es allí donde
toma y se aprecia importancia muy grande la gravedad de los hechos que hemos venido identificando y que se han puesto en conocimiento de las autoridades en conflicto en los que ha sido víctima una mujer. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria juzga tanto a jueces y fiscales, no es competencia, y a todos los abogados. En términos generales se trató de un caso muy concurrido acá en la ciudad de Florencia, pues toda vez que un juez de la República de manera irregular hizo solicitudes indecorosas a una ciudadana. El día 25 de abril del año 2013 instauré una demanda en contra del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de Florencia, debido a que mi esposo se encontraba recluido en la cárcel Las Heliconias de Florencia. Él contaba con el permiso que da el IMPEC de las 72 horas, pero por razones que no conozco, pues no se lo quisieron dar. Por eso pues acudí al Palacio de Justicia para hablar con el juez y pues que me pudiera colaborar dándome una solución. De manera específica solicitó favores sexuales, digámoslo así, para que el esposo de esta persona, de esta dama, pudiera obtener un permiso de 72 horas o la prisión domiciliaria, que era lo que pues finalmente se necesitaba. Desafortunadamente él no me pudo colaborar en ese momento porque se encontraba muy ocupado. Entonces pues me pidió el número de teléfono para poder hablar luego. Ese mismo día, en horas de la noche, recibí una llamada y era el juez. A mí me dio mucho miedo en realidad ir sola porque pues no sabía qué podía hacer, así que le dije pues a una amiga que por favor me acompañara. Cuando llegué allá, él ya me estaba esperando. Me invitó a que me sentara, nos sentamos, él pidió algo de tomar, empezamos a hablar y pues de un momento a otro él me empezó a coger las manos, me empezó a acariciar, pues obviamente eso me puso muy nerviosa. Efectivamente así sucedió, incluso la señora hizo un préstamo de 1 millón de pesos al juez de ejecución de penas de la ciudad de Florencia. Fue necesario recepcionar muchas declaraciones, empezando desde los empleados del juzgado y del hotel donde en ese tiempo residía el señor juez. Asimismo, fue muy importante la prueba de un análisis link entre los números telefónicos de las dos partes, de la afectada y del funcionario judicial, donde se logró evidenciar que ellos de manera muy frecuente tenían conversaciones telefónicas. Incluso algunas eran duraderas hasta de 15 minutos. También tuvieron encuentros en una discoteca de la ciudad de Florencia. Ella en declaración bajo el grave juramento indicó que ella observó al juez, que se reunió con la señora y que en alguna ocasión también la acompañó al hotel para que ella tuviera unos encuentros sexuales con el juez. En medio de mi desesperación, yo ya no sabía qué hacer. Pues tristemente accedí. Pasaban las semanas, pasaban los meses y todo seguía igual. No le dieron las 72 horas, no me daban solución. Por eso pues yo volví otra vez al Palacio de Justicia para hablar otra vez con el juez, que me dijera pues qué había pasado. Pero él se hacía negar o nunca estaba, hasta que un día me lo encontré y hablando con él, me dijo que eso ya no estaba en manos de él, que eso ya se le había salido de las manos, que él ya no podía hacer nada. Después de tanto pensarlo, de meditarlo, de mi desesperación, de pensar de no poder dormir, decidí instaurar una denuncia en contra de él. Y finalmente se logró establecer esto, como efectivamente en la sentencia de julio de 2016, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria
con ponencia de la magistrada Gloria Mariño Quiñones, sancionó disciplinariamente a este juez con destitución e inhabilidad por 10 años. Quiero agradecer a la magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Caquetá, quien falló en primera instancia, y en segunda instancia a la magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bogotá, doctora María Lourdes Hernández Mindiola, quien falló en segunda instancia. Y gracias a ellas mi caso no quedó en la impunidad. De todas maneras, también invito a las mujeres y a toda la ciudadanía que por favor denuncien, que la sala disciplinaria siempre ha hecho un buen papel y ha tratado de que las investigaciones lleguen a su fin para que haya justicia. En el video que acabamos de observar, miramos cómo hay una sanción efectiva para aquel funcionario judicial que, aprovechándose de su condición, intenta o lleva a cabo una conducta deshonrosa para la justicia. En el país hay unas instituciones que gozan de credibilidad. Esa es la justicia. Cuando uno tiene la investidura de la justicia, se respeta y se asusta. Pero esa justicia tiene unos deberes, y esos deberes están consignados en la Ley 734 del 2002 y en la 2474 del 2011. Usted, ciudadano, usted que nos está mirando allá en su hogar, puede denunciar. Entonces, ciudadanos, denunciemos. Denunciemos porque aquí hay un aparato judicial, hay unos consejos seccionales que en primera instancia los van a escuchar. Somos partidarios de que a los jueces de paz como administradores de justicia se les debe aplicar la Ley 734, la Constitución, y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. En todo momento, el juez de paz y los jueces de paz de reconsideración podrán ser removidos de su cargo por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, cuando se compruebe que en el ejercicio de sus funciones ha atentado contra las garantías y derechos fundamentales u observado una conducta censurable que afecte la dignidad del cargo. Avanza esta tercera rendición de cuentas de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Quiero que vean esto. En las próximas horas, un juez definirá si dicta medida de aseguramiento contra 11 personas, entre ellas 2 jueces de la República implicadas en el escándalo de corrupción judicial en Palo Quemado. Hoy se presentó un operativo que pocos habrían podido anticipar. La vigilia y el CTI allanaron el complejo de la justicia más importante del país. Y a la cárcel fueron enviados 8 de los 11 detenidos por el llamado cartel de la justicia, acusados de manipular procesos en el complejo de Palo Quemado. Entre los cobijados por medida de aseguramiento hay un juez de la República. Avanza en el complejo de Palo Quemado en Bogotá la audiencia de medida de aseguramiento contra 2 jueces y 9 funcionarios de la rama judicial por el presunto manejo irregular de procesos. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó en segunda instancia la sentencia proferida por la Sala Disciplinaria Seccional Bogotá sobre destituir en el ejercicio de los cargos a los jueces Ricardo del Cristo Rodríguez Vilar y Francisco Javier Barbón, quienes presuntamente habían hecho parte del cartel del reparto en los juzgados de Palo Quemado. Desde el Palacio de Justicia nos acompaña el doctor Fidalgo Javier Estupiñán, magistrado de la Sala Disciplinaria y ponente en este fallo. Doctor, muy buenas tardes y cuéntenos la decisión en este caso. El caso en el cual resultan sancionados 2 jueces de garantías 26 y 38 de Bogotá en el año 2013, se presenta una situación caótica en los juzgados de Palo Quemado y allí son capturados, entre otras personas, Ricardo del Cristo Rodríguez Vilar y Francisco Javier Borbón López. Todo parece indicar que ellos manejaban los repartos con otros empleados de la rama judicial y con ellos entonces conformaban un concierto para delinquir, concedían libertades, manejaban términos y por ello entonces la justicia penal los condenó por sendos delitos como falsedad ideológica en documento público, agravada por el uso, prevaricato,
por acción, concusión y tráfico de influencia. En primera instancia fueron sancionados con destitución e inhabilidad general. La corporación, con ponencia del suscrito, llegó a confirmar la decisión de primera instancia, revocando la decisión de inhabilidad general por una inhabilidad por 20 años en el ejercicio de sus funciones. Magistrado, ¿qué significa una falta calificada a título dolo? Sí, fue calificada a título de dolo agravada porque como ellos cometieron sendos delitos, es una falta de carácter doloso y así la definió el legislador colombiano en la ley 734 del 2002. Es cuando se hace con la voluntad de realizar dicha conducta. Y finalmente, magistrado, ¿qué mensaje le da la Sala Disciplinaria al país con esta decisión, teniendo en cuenta toda la lucha anticorrupción que se lleva a cabo en el territorio nacional? Nosotros hemos venido sacando providencias, sancionando a los jueces que lamentablemente han violado el código deóntico, han vulnerado la carta política y la ley. Y en eso la Sala Jurisdiccional Disciplinaria ha sido drástica en las decisiones, no únicamente para estos jueces, sino sancionar a los jueces y a los magistrados que violen su deber ser como funcionarios. Con estas sanciones estamos previniendo que no se cometan más conductas violatorias al código deóntico. Queremos jueces que manejen perfectamente la honorabilidad de la administración de justicia. Estamos dándole una respuesta al país frente a algunos comportamientos que no deben ser en el campo de funcionarios, que no deben cometer ningún funcionario ni tampoco los abogados. Muchas gracias, magistrado. Con esta decisión, la Corporación Judicial reitera su compromiso de garantizarle justicia a los colombianos. Feliz día. Pero hay que identificar dos aspectos muy importantes o sujetos importantes que asumen esa acusación en representación de la víctima dentro de ese hecho punible o conducta punible o dentro del proceso penal. En nuestra clase de Derecho Penal sabemos que quien acusa es el señor fiscal. Pero estos dos sujetos, el abogado titulado de la víctima, que asume ese papel de acusador privado, pero también la ley 1826 de 2017 faculta a los estudiantes de derecho adscritos a los consultorios jurídicos para que asuman esa función de acusador privado. Tutela. Sobre tutela nos va a hablar nuestro compañero catedrático de casación penal, penalista, el doctor Camilo Montoya Reyes. El tema de la tutela tiene que ver con algo fundamental, que es la protección de los derechos humanos, protección de derechos fundamentales. Y allí la Sala Jurisdiccional Disciplinaria ha cumplido un papel muy importante, como quiera que ha reconocido, ante todo, la prevalencia del derecho sustancial. Hemos estado en contra de posturas que evidencian un exceso ritual manifiesto.
El departamento de La Guajira está rodeado por el Mar Caribe. Distinguido por sus paisajes desérticos, las gigantescas dunas de arena y los remotos ranchos y pueblos pesqueros de los indígenas Wayuu. El pueblo Wayuu es el pueblo indígena más grande de Colombia. Además de la población que reside en territorio venezolano, según cifras del Ministerio del Interior, la comunidad contempla el 48% de la población del departamento de La Guajira, convirtiéndose así en el 19% de la población indígena colombiana. El 31 de octubre de 2018, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria en cabeza de su presidente, magistrado Pedro Alonso Sanabria Buitrago, como ponente de la decisión de tutela, concedió el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la etnoeducación. La Sala Mayoritaria tomó la decisión de amparar sus derechos fundamentales. A la diversidad e identidad cultural, a la autodeterminación del pueblo indígena Wayuu, a sus comunidades étnicas y a sus integrantes, derechos que presuntamente estaban siendo vulnerados en la institución etnoeducativa San Rafael del Pájaro en la Alta Guajira. Hay muchísimos derechos que han sido vulnerados, no solamente en lo que tiene que ver con la educación, sino en todas las cuestiones de tanto como resguardo, salud, bienestar familiar. Su idioma natal es el Wayuunaiki, el cual se habla en un 96% de su población y solo un 32% habla castellano. A ella la motivó el elevar esta acción de tutela, el constante irrespeto que tienen hacia las autoridades tradicionales indígenas Wayuu, la sociedad occidental, sobre todo el Ministerio de Educación. La Corporación Judicial ordenó al Ministerio de Educación Nacional y a la Administración Temporal del Servicio de Educación en el Departamento de La Guajira, Asunción Temporal, lo siguiente. Garantizar en un término no superior a 8 meses, contados a partir de la notificación de la presente providencia, el nombramiento o vinculación de etnoeducadores. La orden emitida incluye la suspensión de todo proceso de nombramiento o de vinculación de docentes que pueda estar en curso. Esto significa que debe desarrollarse un proceso de concertación y consulta previa en el que se tenga en cuenta los usos, costumbres y el sistema normativo Wayuu, donde funcionen los centros educativos correspondientes sin la injerencia de terceros en la institución educativa respectiva. Finalmente, la Sala ordena a la Defensoría del Pueblo acompañe a las comunidades étnicas amparadas en el proceso que se adelantará con el fin de ratificar o remover a sus educadores. Gracias a esta decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, los derechos de la comunidad Wayuu, así como los de todo el territorio colombiano, no están ni serán vulnerados. Es muy importante para nosotros que somos Wayuu, que en especial haya llegado el presidente acá y decirnos a nosotros paso a paso qué fue lo que sucedió y explicarnos a nosotros, porque para nosotros los Wayuu es difícil entender cosas así como esa. Nos beneficia a nosotros los estudiantes que los docentes sean nombrados para que ellos den sus clases. Darle gracias a los magistrados porque
están reivindicando de que las autoridades son autónomas en su territorio. Seguiremos velando para que la justicia en Colombia se cumpla. Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Disciplinamos la justicia. En primer lugar, quiero referirme brevemente al trámite legislativo que debió afrontar el Código General Disciplinario, que como he indicado se inició en el año 2014, un código que fue preparado por la Procuraduría General de la Nación en asocio de la Defensoría del Pueblo. Y esto resulta muy curioso, que la Defensoría del Pueblo, que no tiene función disciplinaria, nos haya preparado un código disciplinario. Pues le damos la bienvenida al panel organizado por los señores conjueces. Al revisar las sentencias de tutela que profirieron las salas de conjueces, encuentra uno que la mayoría de los casos, me voy a devolver un poco, se dan por defecto procedimental o por defecto fáctico. Hay un par con temas relacionados con defecto sustantivo, ponencia del doctor Carlos Mario Izaza, y otra con un defecto orgánico en un caso que tiene que ver con redes sociales, en donde se sancionaba a un abogado por unas manifestaciones que había hecho a través de las redes sociales. Cuando los abogados litigan estando suspendidos o estando excluidos del ejercicio de la profesión porque lo hacen, debía existir alguna alerta en el software de gestión de recaudo de los procesos o de las demandas que se presentan, en donde sencillamente se evidenciara al momento de digitar el número de la cédula del profesional del derecho que existía una sanción vigente, y allí se evitaba esta situación que se daba o se presenta permanentemente. Nosotros los conjueces de la sala disciplinaria hemos visualizado un problema que podría ser hacia el futuro muy conflictivo, de irregularidades sustanciales violatorias del debido proceso. Puede que sí, puede que no. La idea es introducir sobre él una discusión que permita una doble reflexión con el objeto de determinar si se están haciendo las cosas bien, si se está dando un adecuado manejo que respete las garantías debidas a los procesados. El subsecretario del Senado, Saúl Cruz, pidió la palabra para denunciar a Noticias 1 y a uno de sus camarógrafos por los presuntos golpes que éste le habría propinado. Las imágenes de esa cámara hablan por sí solas. Tengo que hacerle una pregunta sobre esa elección. Mejor dicho, venga que aquí afuera, hagámoslo aquí afuera. ¿Por qué? Acompáñeme. No, él es periodista de Noticias 1. Sí, señor, le estoy diciendo es para que aclare porque se le pone la cara de paquete. Héctor, venga. Sí, le pone la cara de paquete. Héctor, venga. ¿Cómo me van a pegar? Ese señor me está pegando con ¿por qué, hermano? No creo, Mire,
Noticias 1 recogió los videos de seguridad del Capitolio que permitieran documentar aún más el supuesto ataque que denunció el subsecretario Cruz y encontró que fue este quien embistió la cámara de Noticias 1 en 2 ocasiones. Ignacio Gómez. Claudia, los videos tanto del Congreso como de nuestra Cámara muestran a Saúl Cruz lanzándose contra nuestro equipo, y a su acompañante celebrando la pilatuna y luego a él poniendo quejas en el atril de la plenaria reservado a los senadores y altos dignatarios invitados. Tras la derrota del candidato a magistrado que promovía en la plenaria del Senado, el subsecretario abandonó el recinto y a las 10:46 de la mañana regresó, pidió la vocería en la plenaria. Esta se le concedió de inmediato y él presentó su denuncia con voz entrecortada. Iba al baño y me he encontrado con una cámara de Noticias 1 y podrán ver, me han pegado en la cara. Eso es, yo no entiendo. Una cámara de Noticias 1, yo no entiendo por qué, si cumplo mi función, eso me tiene muy consternado. La cámara que Noticias 1 dispuso para grabar su cabildeo en la plenaria también había grabado el ataque denunciado. Ahí la pregunta inicial es, ¿quién le pegó a quién? ¿La cámara le pegó al señor o el señor le pegó a la cámara? Les voy a mostrar una técnica probatoria, que esto ya es una clase más o menos de derecho procesal, de derecho probatorio, y es una prueba que se llama iconografía forense. ¿Qué es la iconografía forense? La iconografía forense es una reconstrucción en 3 dimensiones de algo que sucedió. Entonces, lo primero que se hace es tratar de aclarar el video que aparece al principio, el video que toma la cámara aérea. Entonces, para hacer una iconografía, lo primero que se requiere es un testigo. En este caso, el testigo es un testigo electrónico, una cámara de video, que ve lo que se hace. En la vida real, si yo tengo un cuadro como este, que es lo que te quiero aclarar, lo divido en 4 y ese 25% que saco lo convierto en un 100% y ese 100% es lo único que yo puedo ver muy bien y es lo único que no se pixela. De ahí para adelante, todo comienza a pixelarse y se comienza a ver más pequeño. Entonces, se utilizan técnicas para poder rehacer los hechos. Bueno, la conclusión está de cara con la jurisprudencia actual de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en las conclusiones que se expusieron con antelación. Se le aplica la Ley 497 de 1999 por ser una norma especial. Los límites, digamos, del jus puniendi disciplinario serían la dignidad de esa persona, el bien jurídico serían los criterios de equidad en cada comunidad de la cual él ha salido elegido. La norma constitucional dice que la jurisdicción disciplinaria examina la conducta y sanciona las faltas de los abogados en el ejercicio de la profesión. No dice en ejercicio de la profesión. Y se ha dicho que se está en el ejercicio de la profesión cuando es una actuación que tiene una relación directa con el ejercicio de la profesión. Y pensábamos, por ejemplo, en el artículo 30 sobre las faltas contra la dignidad, la mala fe en actividades relacionadas con la profesión. Pero la posición es que sí podemos adoptar decisiones por escrito, no solamente en las causales objetivas, sino también en las otras, cuando está plenamente demostrado una causal para terminación anticipada del proceso. Yo creo que lo mejor es mirar esto a la luz de la principialística, porque cualquiera diría, pues se hace expedito el pronunciamiento, abriendo el audio y tomando la decisión. Pero lo que quiere la norma y el ordenamiento es que se garantice la controversia, la contradicción de la decisión. Entonces, en este caso, el esperar que se adelante la audiencia termina contraviniendo los mismos fines de celeridad y de prevalencia del derecho sustancial, porque le rindo tributo a la forma, es hacerlo como dice el código y no para garantizar ese derecho sustancial. Yo creo también, pues si hacemos por escrito, para garantizar, toca notificarle. Si la doctora hace la audiencia, profiere la decisión y ordena su notificación, los efectos son idénticos.
O sea, concluye así el primer día de este 7º Conversatorio Nacional de la Jurisdicción Disciplinaria. Muchas gracias. Feliz noche. Sabemos todos que en este momento se está debatiendo un proyecto de reforma a la justicia y ese es el debate de hoy. ¿Qué pasó, honorable senador? ¿Qué sucedió con la propuesta del gobierno? Si esta es una propuesta seria. Yo era partidario de hacerle algunas modificaciones a la tutela, no tocando su núcleo, pero sí evitando abusos que sobre esa figura existen. Claro, también hay la tesis de que no hay que modificarla porque lo que evidencia la tutela es un mal funcionamiento del Estado en unas áreas de salud, de prestación de servicios, y entonces modificar la tutela lo que puede es hacer nugatorias las peticiones. Los temas de pensiones y de salud son los que motivan la tutela. Y eso lo que está evidenciando entonces es una crisis enorme en un sistema donde ahora se les responde más rápido, pero se les sigue denegando los derechos. Yo he tenido reuniones con los magistrados de la sala administrativa y no me siento tranquilo con la labor. Hicimos una reunión de la bancada considera que la sala administrativa no debe ser tocada, yo creo que sí. Desde el año 2006, cuando se implementó el sistema acusatorio, estamos hablando de la oralidad, estamos hablando de la sistematización. ¿Saben qué ha pasado? Todos los años se ejecuta el presupuesto y está funcionando esa sistematización. ¿Está implementado el sistema de oralidad? No. ¿Están los juzgados teniendo las condiciones de orden logístico y humano para poder responder en una administración de justicia? Tampoco. Y yo creo que ese no es un problema de un magistrado, ese es un problema de un administrador. Esa es la razón por la que yo creo que hay que reformarlo. Segundo, porque hay una serie de procedimientos que han venido siendo puestos en consideración por parte de los ministerios, de los congresistas. ¿Saben cuántos proyectos de ley teniendo capacidad jurídica para presentar o iniciativa legislativa por parte del Consejo Superior Sala Administrativa? Ninguno. Ninguno. Entonces, a mí sí me parece que en ese sentido hay que tomar decisiones. Yo no comparto que sigan siendo abogados. La parte disciplinaria tiene que ser un abogado, pero lo otro no. Estamos pensando seriamente en la necesidad de fortalecer las primeras y segundas instancias, sí, tratar de que cada vez las altas cortes sean eso, en particular el Consejo de Estado y no tribunales de instancia. Por eso dentro de nuestro eje, ya describía el senador Barón muy bien cuáles son los ejes de la reforma en lo que coincidimos en los 3 proyectos presentados, en particular con Cambio Radical tenemos bastantes coincidencias sobre cuáles son los problemas de la justicia y cuáles son los ejes definitorios para que la reforma constitucional llegue a resolverlos. Y después de 27 años de vigencia de la nueva Carta, la pregunta que nos podemos hacer aquí con este selecto auditorio es ¿cómo vamos? Con la paz. El segundo propósito de la Asamblea Nacional Constituyente, dijeron los constituyentes de la época, con esta Constitución vamos a hacer un estatuto fundamental para la justicia y vamos a lograr una recta administración de justicia. Y la pregunta es, después de 27 años, ¿cómo vamos con la justicia? Y se recuerdan ustedes, se crearon una serie de instituciones, la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, lo que tenemos, jueces de paz. Y la pregunta a ese segundo propósito es
cómo vamos con la justicia. Y vamos a reflexionar brevemente. De pronto yo no tenga la razón. Aunque Descartes dice que si hay algo tan equitativamente bien distribuido es la razón porque cada uno cree tenerla suficiente. Yo quisiera ser presidente de la República, Óscar Darío, por un mes para conformar una comisión dedicada a la justicia. Y que esa comisión trabaje los 4 años y cuando yo me vaya a presentar el proyecto. Después de los 4 años, o después de 2 años, o después de 1 año. Y quisiera ser ministro de Educación por una semana, para acabar las notas. Aquí a nuestros hijos les ponen 2,9 y cuando uno va a reclamar al profesor le dice, no, es que su hijo es muy bruto, sacó 1, yo le puse 2,9. Quisiera acabar las notas. Yo he dicho que el conocimiento no se califica, se valora. Bueno, es una de las locuras mías. Entonces esta comisión constitucional no le costaría un centavo al Estado. Sería un asesor del Congreso fundamental. Es una especie de pequeña constituyente trabajando en justicia. Termino. La libertad y la prosperidad de los pueblos se conseguirá con un aparato sólido, un instrumento sólido que administre justicia. Vamos a escuchar al doctor Iván Darío Gómez Lig. A partir de las recomendaciones que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del exalcalde Gustavo Petro, estamos afrontando un dilema o una tensión entre el sistema jurídico nacional y el contenido de la Carta Americana de Derechos Humanos. Por eso nosotros planteamos que esa tensión debemos procurar aliviantarla, no viéndola como un enfrentamiento, sino avanzando en unas líneas de armonización entre el contenido de la Carta Americana de Derechos Humanos y el contenido de nuestra Constitución Política, de nuestras leyes en materia disciplinaria y en otros asuntos sancionatorios. De ahí que el principal planteamiento que ha hecho la Procuraduría de cara a esas recomendaciones, las cuales les voy a mostrar a continuación de manera muy esquemática, resulta que la Carta Americana de Derechos Humanos en el artículo 23, numeral 2, establece que los derechos políticos solo pueden ser restringidos en procesos penales por autoridades penales. Esa es la esencia de la tensión que tiene el sistema jurídico nacional con la Carta Americana de Derechos Humanos. Reitero, 23.2, los derechos políticos solo pueden ser restringidos por autoridades penales en procesos penales. Pero lo cierto es que a partir del 13 de febrero del año 2020, cuando se cumplan los 2 años del exhorto, pues miraremos cuál va a ser el escenario jurídico. Esta sentencia que adopta el Consejo de Estado y esta aclaración es muy importante, es una decisión de sala plena, pero no es una sentencia de unificación. Y esto el mismo Consejo de Estado lo ha venido reconociendo en foros que está haciendo la sección segunda con magistrados y jueces en todo el territorio nacional. En esta transición también ha sucedido algo que resulta muy relevante aquí en las recomendaciones de la Comisión. Las recomendaciones de la Comisión plantean unos aspectos de regulación normativa a nivel legislativo que la Procuraduría comparte y algunos aspectos de regulación normativa a nivel interno, digamos, reglamentario que la Procuraduría ya implementó. Si la autoridad jurisdiccional no define si confirma las medidas cautelares o definitivamente las descarta, puede ser que nos llegue en los próximos días una medida cautelar de la Comisión Interamericana. Aquí hacemos un llamado a las autoridades jurisdiccionales que decidan en tiempo razonable. Muchas gracias por el tiempo tan razonable que me fue asignado. Abrir los ojos y hacer un llamado de atención. Porque el aumento del presupuesto para este próximo año, cuando nosotros hemos aprobado para la rama judicial 4.4 billones de pesos casi, pues es un presupuesto considerable. Y el gran debate es lo que tuvimos hace poco y con la ministra de Justicia,
porque hubo unos intentos de atar el presupuesto, el crecimiento del presupuesto de la rama al IPC o a un crecimiento de algún indicador económico dentro de la reforma de la justicia, dentro del marco constitucional. Yo creo que es gravísimo. Porque entonces después nos salta el sector de la cultura a decir yo también quiero que la Constitución me pongan atado el crecimiento del presupuesto, y después llega el sector defensa, y yo creo que la reforma de la justicia debe ir enfocada a los debates, como he mencionado anteriormente, pero no sobre un aumento presupuestal en la Constitución, que sería gravísimo. Yo sí pienso que la rama judicial, la sala administrativa, y sobre todo hoy, acá hablando frente a ustedes, a la sala jurisdiccional, a la jurisdicción disciplinaria y consejos seccionales, nosotros sí tenemos que ser muy cumplidores, pero sobre todo vigilantes del presupuesto. Y tenemos entonces aquí sentados en el panel a los doctores Oscar Darío Pérez y Ciro Alejandro Ramírez de la Comisión Tercera Económica del Senado, quienes van a hablar del presupuesto del Poder Judicial. Lo que nosotros aprobamos en el Congreso, lo que se podría relacionar con la justicia, la Fiscalía, un presupuesto de casi 4 billones de pesos, con un tormento enorme. Ni la Procuraduría, ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni la Defensoría del Pueblo, ni la Auditoría General de la Nación, ni la JEP, a veces pueden crecer por los límites que les impone la Ley 617, porque con esa catarata de leyes que se hacen en el Congreso, como decía el doctor Enríquez, hacemos leyes que a veces algunas quedan hasta buenas, algunas. Y la Ley 617, que se hizo para evitar los desmanes de los municipios, de los departamentos y de la nación en el crecimiento del gasto corriente. Gasto corriente. Esa ley trae muchos aspectos. Uno de los aspectos que trae es que el gasto corriente frente al ingreso corriente tiene que tener una relación mínimo del 50%. ¿Qué quiere eso decir? Que yo como alcalde puedo gastar, pero que sea yo siquiera capaz de conseguir el 50% de mi gasto con ingresos propios, para que no sea gastar y gastar y gastar de lo que me manden de la nación, del Sistema General de Participaciones. Y como eso se extendió a todas las entidades, ahí cayó la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la JEP, etcétera. Esas entidades no generan gasto corriente, ingreso corriente. Yo quisiera señalar lo siguiente. Hoy Colombia tiene un déficit de 27.000 jueces, 27.000 jueces. Hace poco nos dimos en la tarea de suscribir y tratar de estar a la par de los grandes países en términos de desarrollo, lo que se denomina la OCDE. Pues bien, si nosotros nos pusiéramos a la par de lo que exige la OCDE, ya no serían 27.000 jueces, sino que serían muchísimos más. Y aquí estamos las comisiones económicas, yo como vicepresidente de la Comisión Tercera, donde aprobamos el presupuesto, acabamos de aprobar el bienal de regalías y estamos en discusión de la ley de financiamiento, pues debemos tener muy de presente esa información que ustedes nos puedan suministrar para por nosotros avanzar en la verificación, y más cuando tenemos hoy una comisión del gasto creada para verificar esa eficiencia presupuestal. Yo solo dejo este debate planteado, dejo la información que nos suministra desde la discusión del presupuesto general de la Nación, pero sí pienso que una reforma a la justicia es necesaria, y a veces le cabe a uno el debate de si es necesario esa constituyente o no para la justicia, pero sí pienso que la jurisdicción disciplinaria debe ser fortalecida, debe ser respetada, porque yo sí pienso que ustedes son los salvaguardadores, son los guardadores, son los salvaguardas de la ética pública dentro de una rama que debe ser fundamental y transparente. Es que nosotros hemos venido observando con preocupación cómo cada vez que se plantea una reforma tributaria nos meten las manos más al bolsillo. Entonces, en estos momentos nosotros estamos pagando por impuesto el equivalente a 2 salarios al año. Quiere decir que solamente estamos recibiendo 10 salarios al año. Y lo peor de todo,
es que sobre la perspectiva de lo que se está planteando con la nueva reforma tributaria, pues vamos a resultar perjudicados en mayor medida. ¿Hasta qué punto el Congreso está dispuesto a plantear una cosa de esas y a que no nos metan la mano más al bolsillo porque estamos reventados? Eso es. ¿Cómo se va a hacer para implementar que nosotros, que somos seccionales ante las comisiones disciplinarias, pasemos para que respeten los derechos de estabilidad? El doctor Orlando Guerra. Gracias, doctor Fidalgo. A ver, yo quiero aprovechar la presencia de dos grandes senadores, el doctor Eduardo Enríquez y el doctor Ciro Ramírez, para lo siguiente. Ministra, mucho gusto. Es que se viene una etapa legislativa muy importante, que es la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que empieza la discusión en marzo 16 y tiene que estar aprobado aproximadamente en mayo. Yo creo que la jurisdicción disciplinaria debería conformar un comité, un equipo, para que el doctor Eduardo Enríquez y el doctor Ciro Ramírez de la Comisión Tercera y el doctor Eduardo de la Comisión Primera nos puedan ayudar con todos estos problemas de la rama judicial. Miren, no es que haya una discriminación, no es que no se les quiera escuchar, lo que pasa es que ya la Constitución fue reformada con la creación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, no es de rango constitucional lo que se debe definir de ahora en adelante en relación con las seccionales. Eso es un tema que ya estamos estudiando y al cual por supuesto vamos a llamarlos para saber cuál es la mejor manera de definirlo. Si se hicieron jornadas y reuniones con la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, es porque es supuestamente la instancia con la cual se dialoga desde las otras ramas del poder público con la rama judicial. Pero eso no quiere decir que lo que ustedes consideren necesario para mejorar el tema de la jurisdicción disciplinaria se haya olvidado. Simplemente consideramos que como ya estaba establecido en la Constitución, lo que viene en camino son reformas de nivel legal que, por tanto, no debían ser en este momento discutidas. No son olvidadas, hacen parte, por eso hablaba yo de ley estatutaria y de otros un proceso y un paquete de reformas que viene en camino y sobre este particular no crean que no vamos a llamarlos para generar las mejores reformas posibles. Yo sí pienso que hay que, digamos, equilibrar las cargas tributarias. Estoy de acuerdo que va a ser un golpe muy fuerte, pero el golpe más fuerte lo van a recibir las personas que ganen más de 35 millones y las de 100 millones, y los patrimonios por encima de 5.000 millones, y las personas que tengan dividendos, y las remesas en utilidades a las personas jurídicas en el exterior. Entonces yo creo que ahí es donde está la carga, que son las personas de más altos ingresos, pero de muy altos ingresos, que obviamente todos vamos a recibir el guarapazo, como llaman en mi tierra, pues lo vamos a recibir. Pero yo sí pienso que aquí son las personas de más altos ingresos los que van a poner acá, además de simplificar y sobre todo algo que ha promulgado mucho el presidente Duque, que es la equidad, y yo sí creo que es necesario.